Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y si os acordáis del vídeo anterior que publicamos, dejaba un poco un regusto amargo en el sentido de que hablamos de temas de actualidad que de alguna forma afectaban al mundo de la ornitología, temas negativos, la mayoría de ellos, pero como el mundo de la ornitología es tan amplio, tan bonito y tiene tantas curiosidades, pues hoy vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a hablar de un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de por qué ciertas variedades de pájaros o ciertos animales se llaman así, o sea, cuál es el origen de la palabra y sobre todo porque dentro del mundo de la ornitología, dentro del mundo de los pájaros, nos vamos a encontrar con casos muy diferentes. Algunos nombres quizás los adivinéis fácilmente, el origen, y otros seguramente, pues a medida que vamos evolucionando en el vídeo iréis descubriendo algunos detalles que os sonarán. Bueno, a la hora de denominar un pájaro, a la hora de denominar una variedad, sobre todo nos vamos a centrar en este vídeo, vamos a hablar de canarios, la gran mayoría de ellos, pero también vamos a poner ejemplos de otros tipos de aves. Por ejemplo, hay nombres que resultan tremendamente lógicos. Por poner algún ejemplo, el caso del canario lizard. El canario lizard es una raza inglesa, la más antigua, lizard significa en inglés lagarto, y si vemos cualquier canario lizard, pues podemos entender más o menos cuál es el significado. Vemos que es un canario típicamente alargado, vemos que el diseño que se forma en la espalda asemeja un poco a las escamas de un lagarto, lo podemos relacionar, un nombre bastante lógico. Otro más, también muy típico, el llarguet. El llarguet es una raza de canarios de postura valenciana, veis que es un pájaro muy estirado, que es la principal característica. El llarguet también se puede interpretar en castellano como canario larguillo y a fin de cuentas, pues como digo, insiste en el mismo detalle, un canario más largo. Otros nombres también muy lógicos, el verdecillo, que bueno, pues al final un pájaro con un aspecto verde, que lo podemos encontrar fácilmente en el campo en España por lo menos, pequeñito. Verderón, que ya tiene también esa coloración verde debido al lipocromo amarillo y a la melanina, pero con un tamaño mucho mayor que el anterior. El piquituerto se observa perfectamente la principal característica, que es que tiene el pico curvo, que le permite pues romper ciertas semillas mucho más duras e imposibles de utilizar para el resto de los pájaros. Por ejemplo, el pico gordo, que también evidentemente su nombre tiene una lógica aplastante. Luego hay pájaros un poco más exóticos, como por ejemplo el diamante degollado, que si os fijáis en los diamantes degollados, sobre todo los que son mutados y de fondo blanco, vemos perfectamente que se llaman degollados porque vemos los machos que tienen una coloración roja en la zona del cuello que asemeja, bueno, pues a una persona que le han cortado el cuello y evidentemente asemeja como si fuera sangre. Pájaros, por ejemplo, volvemos al caso de los canarios, el canario arlequín, el arlequín portugués, en cierta manera con esa combinación de colores, el rojo, el blanco, la melanina oscura, se puede asemejar al arlequín, que seguro lo habéis visto muchas veces en disfraces, por ejemplo de carnaval es un disfraz muy típico, un personaje digamos a modo de bufón, típico por ejemplo del teatro italiano. Algunos disfraces se nota más la apariencia y otros menos, pero bueno, este que hemos puesto yo creo que se aprecia bastante bien. Y luego otras palabras, por ejemplo, relacionadas con su nombre, como puede ser el canario bosu. El canario bosu en principio no lo podemos relacionar con nada, pero si vemos los orígenes del canario bosu en Bélgica, vemos que en Bélgica uno de los idiomas que se utiliza es el francés, pues podemos ver que bosu en francés significa jorobado, viendo las características que tiene el canario bosu belga, que la joroba esa que tiene, que de hecho es un canario muy importante porque es un canario que ha servido para fijar otras muchas razas. Dentro de los canarios de postura ha sido un canario que ha tenido una influencia tremenda a lo largo de la historia, pues podemos entender más o menos la lógica que tiene ese nombre. Bueno, hasta ahora hemos visto nombres, sobre todo de canarios, que tienen una denominación muy lógica, muy coherente, se entiende perfectamente. Ahora vamos a ver con otra categoría que serían nombres propios. Aquí no tiene ninguna lógica el nombre, simplemente se deben a una persona de referencia. Por ejemplo, vamos a hablar de un pájaro muy conocido como es el diamante de Gould y luego otro pájaro menos conocido, pero para mí espectacular, que es el periquito rosado o periquito de Bourke. Gould, por ejemplo, no indica nada, simplemente Gould se debe al descubridor, por así decirlo, de este pájaro, John Gould, que lo descubrió en Australia, que era un naturalista, y más bien no a él realmente, sino a su mujer, Elizabeth Gould, que bueno, pues falleció. Y el hombre John Gould pues lo utilizó un poco como homenaje hacia ella, pues le puso, cuando descubrió este pájaro, que lo descubrió en Australia, pues le puso el nombre, el apellido de su mujer. Bueno, ya sabéis que en muchos países, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos y otros países anglosajones, lo muy habitual que la mujer, una vez que se casa, adopta el apellido del hombre.
Con lo cual, bueno, realmente se dice que es un homenaje a Elizabeth Gould, pero también se puede considerar un homenaje también a su marido. Elizabeth Gould era una ilustradora científica, tampoco quiero en este vídeo dar mucho la chapa, en el siglo XIX, pero sí que es interesante ahora que estamos, sobre todo lo vemos en los medios de comunicación, como se insiste en dar importancia a personajes femeninos en la historia. Pues Elizabeth Gould era una ilustradora científica, participó en libros muy importantes, como por ejemplo El viaje del Beagle, de Charles Darwin. Por ejemplo, otro libro muy importante en este caso de su marido, que es Pájaros de Australia. Y bueno, lamentablemente pues Elizabeth Gould en gran parte de su trabajo se atribuyó a su marido, cuando realmente ella también tenía mucha influencia en todos estos descubrimientos, y desde luego para la época y para la Inglaterra victoriana, que estaba siempre muy interesada en estos temas también naturalistas, pues fue un personaje muy importante, y de ahí viene, de este apellido, el nombre, o más bien el apellido, el diamante de Gould. Bueno, el caso del periquito rosado, de periquito Bourke, o Burke, como denominarían seguramente los ingleses, que también es australiano, tiene los mismos orígenes en el mismo país, ya no se debe a su descubridor, sino que se debe un poco en hacer un homenaje a un general, Richard Burke, que gobernó la zona de Nuevo Gales del Sur, que es una de las zonas en las que está dividida Australia. Bueno, pues como homenaje, en este caso, a un militar, pues se puso el nombre de este periquito. Como veis, hay algunos pájaros que tienen, eso ocurre en todas las facetas de los animales, que adoptan el nombre del descubridor, pero sobre todo dentro del mundo de la ornitología nos vamos a encontrar con otros tipos de orígenes. Hemos hablado de nombres, como digo, muy lógicos, hemos hablado de estos dos ejemplos de nombres propios, y ahora vamos a ver otro caso del cual hicimos un vídeo en su día, hablando de los pájaros que se llaman según el lugar en el que se originaron. Hicimos un vídeo, me parece que fue hace aproximadamente unos 2 años, hablando de algunos lugares dentro del mundo que nosotros conocemos seguramente el nombre gracias al tema de la ornitología. Por ejemplo, el caso de Manitoba. Manitoba, todos los que somos aficionados sabemos que es una empresa que se dedica al alpiste, pero Manitoba también adopta precisamente ese nombre porque es una zona dentro de Canadá donde se cultiva, por ejemplo, también una gran cantidad de alpiste. O nombres, por ejemplo, vamos a ver de algunos canarios típicos. Sobre todo esto ocurre en los canarios de postura, que están mucho más anclados o mucho más arraigados a sus orígenes. El canario muniqués evidentemente tiene su origen y se denomina así por la ciudad alemana de Múnich, ¿vale? La capital de Baviera. El canario bernois también tiene su origen, de las pocas variedades que hay de canarios, digamos, nacionales suizos, pues la localidad de Berna. El canario padovano, por ejemplo, de la ciudad de Padua, en Italia. El canario Norwich también. Hay muchas razas inglesas y todas tienen mucho arraigo en distintos orígenes. Por ejemplo, el Norwich, por ejemplo, el Yorkshire, son localidades o son condados, en Lancashire. Pero esto, curiosamente, no ocurre lo mismo en los canarios de color. Luego hablaremos de ello, porque los canarios de color no suelen adoptar denominaciones según su origen, entre otras cosas porque hay algunas mutaciones que sí sabemos en qué zonas nacieron o en qué países nacieron y otras no, pero, o digamos que su origen está más discutido, pero los canarios de color suelen adoptar otras denominaciones bastante curiosas. Pero lo que más me interesa de este vídeo es centrarme en algunos nombres que sí que tienen mucha más historia de lo que hemos mencionado. Y vamos a hablar de 4 o 5 casos interesantes. Por ejemplo, el nombre de una variedad de canario, que también lo vemos en variedades de otros tipos de animales, que es el Isabela. El Isabela, por ejemplo, es un tipo de color dentro de los canarios, pero también es conocido por ser una capa dentro de los caballos. Todos los que sean aficionados a los caballos conocerán más o menos las características del color Isabela. Y en los canarios, pues tiene ciertas semejanzas con esa capa dentro de los caballos, porque es un canario que tiene una tonalidad marrón clara, un tono beige, ¿vale? Vemos que, digamos, de las 4 melaninas básicas que nos vamos a encontrar en canaricultura, que son el negro, el bruno, el ágata y el Isabela, pues el Isabela tendría la melanina marrón y luego aparte la dilución. Bueno, pues el nombre de Isabela tradicionalmente se atribuye a una leyenda que es falsa, y es que se suele atribuir a la reina española Isabel la Católica, que durante el asedio de Granada pues utilizó digamos la misma prenda durante todo ese tiempo, con lo cual la prenda era una prenda blanca tradicional y al final pues de la suciedad que iba acumulando pues se tornó en un color marronáceo, tono Isabela. Esto, como digo, es una leyenda, pero realmente la leyenda original no la debemos atribuir a la reina Isabel la Católica, que es la más famosa, sino a otra reina Isabel
posterior a esta reina, que fue Isabel Clara de Eugenia de Austria, que fue una infanta española, era hija de Felipe II, es decir, era descendiente de varias generaciones de Isabel la Católica, unos cuantos años después, y la historia es un poco más parecida, porque bueno, esta reina se casó, y bueno, su esposo contrajo unas guerras contra los holandeses. Se hallaban en el sitio de Ostende, que es una ciudad holandesa, y dicen que, bueno, la leyenda en este caso sí que la mencionan así, que hizo un voto de no mudarse la ropa hasta haber tomado la plaza, hasta haber tomado la localidad. La toma de la localidad tardaron 3 años en tomarla, no pensemos que fue una cosa de una tarde, y la camisa de la princesa, pues todo según la leyenda, fue tomando un color leonado que dio origen al color llamado Isabela. Como digo, es una leyenda, tanto una como la otra, pero tradicionalmente se atribuye esta leyenda a la reina Isabel Católica, cuando técnicamente deberíamos hablar de otro personaje, que es Isabel Clara de Eugenia de Austria, mucho posterior. Desde luego, no tiene mucha lógica que una reina, por mucho que en la época vivieran en unas condiciones inferiores de higiene que las nuestras, pero no tiene mucha lógica que un rey adoptara ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones, con lo cual el nombre pues tiene un poco de leyenda mítica, pero desde luego resulta curiosa y es bastante conocida, como digo. Vamos a ver más casos, por ejemplo, otra palabra que es más bien no es un nombre, es un apellido que nos encontramos en muchos tipos de canarios de postura, que es el término fancy. Si vemos, por ejemplo, hay varias distintas denominaciones de canarios de postura que tienen este apellido. Por ejemplo, típicamente el Fish Fancy, que es una de las razas más conocidas, también el Scott Fancy, el Irish Fancy. Incluso en libros antiguos de ornitología nos vamos a encontrar con que otras variedades también tenían esta terminación o se les ponía este apellido, como por ejemplo el Gloucester, que lo vemos como Gloucester Fancy, tradicionalmente no lo llamamos así, pero el Fish Fancy sí que se suele utilizar esa terminación. Fancy realmente es un término inglés que básicamente se utiliza mucho en animales de estos de tipo de ornamentales, porque es un término que se puede definir algo así como elegante, como joya, como capricho, como fantasía, y es un poco lo que se buscaba cuando los criadores aficionados originaban este tipo de raza. Conseguían, por ejemplo, de un canario tradicional, hacerle un canario miniatura, un canario con unas formas curiosas, pues se utilizaba este apellido de fancy, de fantasía, como decir, mira, esas creaciones un poco artísticas que tiene también el ser humano con los distintos animales. Y se ha quedado, como digo, el término ya fijo en algunas variedades de canarios de postura. Más términos interesantes, por ejemplo, el de pada. El pada es el gorrión de Java, muchos lo conocen más como el gorrión de Java, que es un pájaro que bueno, también lo vemos mucho en cierta manera en los concursos. Es un pájaro que tiene cierto interés, que hay una variedad, una mutación que llama mucho la atención, que es la mutación blanca, donde vemos un pájaro que tiene el pico rojo, las patas muy rojas y todo el resto del cuerpo blanco. Es un pájaro bastante robusto dentro de los pájaros exóticos. Y bueno, pues pada realmente es un término que significa arroz en su zona de origen, en Indonesia, la isla de Java. Pero más bien le denominan así de una manera negativa, porque el arroz es uno de los principales industrias, por así decirlo, de esa región, y sin embargo este pájaro se le denomina casi como un devorador de los campos de arroz, porque de manera natural en el ambiente allí en la isla pues se dedica a uno de los alimentos que más utiliza, es el arroz también, y puede ser incluso una plaga para esos campos de arroz, con lo cual pese a ello la isla de Java es una de los animales que están en más riesgo de extinción. Bueno, Java es una isla muy exótica de Indonesia y tiene muchas especies en peligro de extinción durante muchos años. También el tema de la deforestación y demás. Pues uno de los pájaros que están afectados es el gorrión de Java, que sin embargo lo vemos muy típicamente en aviarios, por ejemplo, de Europa. Es un pájaro bastante habitual de ver, bastante robusto, una relativa fácil cría, y precisamente su nombre viene de esa capacidad que tiene de aprovechar también uno de los alimentos, que es el arroz. Vamos ahora con un caso para mí muy curioso, que ya hicimos un vídeo en concreto hablando de ello, que es el de los agapornis. El agapornis es un pájaro curioso porque la mayoría de aves que criamos
las denominamos normalmente por un nombre coloquial, no por el nombre científico exactamente. Por ejemplo, hablamos de canarios y no solemos hablar de Serinus canaria, hablamos de jilguero y no solemos hablar de carduelis. Es decir, en la mayoría de especies adaptamos un nombre coloquial que se utiliza en cada región, pero en el caso del agapornis, coloquialmente el nombre tradicional era el de inseparable, se le conocía como un pájaro que vivían tradicionalmente en pareja y se decía siempre cuando cogíamos un agapornis de mascota que teníamos que cogerlo acompañado de una pareja porque si no podía morir y demás. Ya sabemos que esto no es cierto como tal, tú puedes tener un agapornis solo y no tener ningún problema, pero sí que es cierto que utilizamos ya más el término científico, el nombre científico de agapornis, que el coloquial de inseparable. Bueno, pues ese nombre científico de agapornis realmente tiene una denominación muy curiosa porque procede de dos palabras en latín, una es ágape y otra es orni. Orni lo podemos entender como pájaro, como ave, la ornitología, pero ágape es un término que significa amor, con lo cual el agapornis es uno de los pájaros que más relacionan o lo llaman como el ave del amor. Hicimos un vídeo en concreto hablando de eso, que si queréis os lo puedo poner al final de este vídeo como enlace para que lo podáis ver, en el cual esa leyenda que tenía el agapornis como el pájaro romántico, el pájaro de amor, la desmontamos un poquito, porque sí que es cierto que en general se suele decir que las aves suelen criar en pareja, suelen ser monógamas y suelen mantener siempre la pareja de por vida, la mayoría de especies. Eso no quiere decir que si la hembra, por ejemplo, fallece, el macho no buscaría otra acompañante, pero sí que se suele relacionar más con términos del romanticismo, como el término de la fidelidad, del amor eterno y ese tipo de cosas. Pero aparte el agapornis se relacionaba con eso porque suelen ser pájaros que cuando está la pareja establecida o incluso cuando hay dos pájaros conviviendo que no forman pareja, pues suelen ser bastante cariñosos, se dan piquitos, se dan muchos arrumacos, duermen muy pegaditos. Por eso se utilizaba ese término de agapornis, pues de ahí precisamente procede. También, por ejemplo, el término de tórtolo, muchas veces se utilizaba antiguamente, ¿no? Yo por lo menos yo no lo digo, pero a mi abuelo sí que se lo he oído alguna vez decirlo de están ahí como dos tortolitos, ¿no? Cuando ven una pareja, por ejemplo, en un banco en el parque, pues se utiliza también debido a las tórtolas, ¿no? Como veis, en las aves siempre se suele relacionar con temas de amor, temas de fidelidad, pero el caso que vamos ya a rematar el vídeo es el tema de los canarios de color, porque cuando hemos hablado de los nombres de lugares, hemos dicho que los canarios de postura normalmente tienen mucho arraigo y normalmente se denominan un nombre relacionado con el lugar de origen. Por ejemplo, hemos hablado del muniqués, del bernois, pero si nos vamos a variedades típicamente españolas, el canario raza española evidentemente te está indicando cuál es el país de origen. El melado tinerfeño te está indicando también la región de origen. Por ejemplo, el giraldillo sevillano también, ¿no? Pero, por ejemplo, en los canarios de color, que no hay tanto arraigo con ese origen, la mayoría de nombres o muchos de ellos, de las distintas mutaciones, los distintos colores, están relacionados con piedras preciosas. Es curioso porque tenemos, por ejemplo, términos, distintas mutaciones. El jaspe, el opal, el ágata, el onis, el topacio, pues todos estos son nombres que vienen de piedras preciosas que en teoría tienen alguna característica que se asemejan a las de la mutación, ¿vale? No todas se nota muy claramente. Por ejemplo, el término jaspe también se utiliza como algo que está impoluto, una piedra que la vais a ver también en imágenes a lo largo del vídeo. Algunas variedades se puede interpretar como que son más o menos parecidas a esa piedra. Yo, por ejemplo, una de las que más me parece es el topacio. Os pongo una imagen de una piedra topacio, un tipo de topacio, porque hay muchas, y al lado un canario topacio amarillo donde se ve, bueno, en cierta manera una característica común que tiene el canario con esa piedra, el contraste, esa luminosidad que también tiene esa variedad. El canario onis, por ejemplo, la piedra onis es una piedra muy oscura que también, bueno, pues tiene cierta lógica el nombre. El opal tiene una cierta transparencia también que se puede relacionar con esa opalescencia que tiene el opal, es decir, ese cierto brillo azulado que tienen los canarios opales, que son también de las variedades más luminosas. Pero es curioso cómo, por ejemplo, ya digo que los canarios de color vienen muchas de esas mutaciones más relacionadas con piedras preciosas, más relacionadas con su aspecto físico, aunque habrá algunos que sean más parecidos que otros, mientras que los canarios de postura, por ejemplo, muchos se les nota ese arraigo de la zona de origen. Y luego os voy a poner como enlace ya para terminar el vídeo, porque hicimos un vídeo en concreto hablando precisamente del origen del nombre de dos pájaros que son muy criados y son muy interesantes. El origen del nombre de jilguero,
que llama mucho la atención, el origen también del nombre diamante mandarín, que por eso no lo hemos incluido en este vídeo, porque ya tenemos un vídeo aparte, así que si queréis también al final del vídeo os pongo el enlace para que lo podáis ver. Desde luego, todo lo que relaciona al mundo de la ornitología, para los que nos apasiona, nos llama la atención, y este es uno de los aspectos también, de dónde vienen o el origen de muchos de los nombres de los distintos pájaros o las distintas variedades que criamos también en ornitología. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.